Pues justamente desde Madrid, España, Pedro Montes Fernández nos otorgará su exposición. Pedro Montes es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros colectivos, entre los que destacan La larga noche neoliberal, La izquierda de Europa, La reestructuración del capitalismo español. También es coautor del epílogo de la última edición francesa del capitalismo tardío, de Mandel, y es autor de La integración en Europa, del plan de estabilización a Maastricht, El desorden neoliberal, La historia inacabada del euro y el libro del golpe de Estado al bienestar. Desde los primeros tiempos ha estado adherido a las comisiones obreras de España. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Banca y promotor del sector crítico del sindicato, y desde 1991 perteneció al Consejo Político Federal de Izquierda Unida y fue miembro de la Presidencia Federal desde 2002, hasta la última Asamblea Federal de diciembre de 2008. En la actualidad es promotor de la Asociación Político-Cultural Socialismo 21. Le damos la bienvenida a Pedro Montes, escuchamos con atención sus palabras. La conferencia está programada para que sea de alrededor de 35 minutos. Tendremos 10 minutos para algunas 2 preguntas, pues, pueden irlas elaborando, y después haremos un receso. Bienvenido, Pedro Montes, escuchamos desde México. Sí, puedo hablar. ¿Empiezo ya entonces? Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, pues vamos allá, compañeros y compañeras. Buenos días a todos, queridos amigos y amigas de México. Es para mí un honor participar en esta jornada de homenaje a Ernest Mandel con motivo de la publicación hace 40 años de su obra El capitalismo tardío. Agradezco a los organizadores y a todos los que han hecho posible esta participación. Fuera de palabras protocolarias, primero de todo, quiero decirles que la izquierda española siempre ha tenido por el pueblo mexicano un afecto especial. Fue México el último país que dejó de reconocer a la Segunda República Española como el régimen legítimo. Nunca olvidamos cómo abrió sus puertas a miles de exiliados derrotados en la Guerra Civil en 1939, y en particular para los que nos reconocemos marxistas revolucionarios, la acogida que el presidente Cárdenas ofreció en 1937 al profeta León Trotsky, ya desamado, en su deambular por un mundo que le era bastante hostil, solo por ser un gran revolucionario consecuente. Todo por el hecho selectísimo grupo de personas que pusieron su enorme capacidad intelectual y su enorme fuerza de voluntad en una combinación rara y extraordinaria. Lenin, Rosa Luxemburgo y Trotsky son las personas que puedo citar equiparables. Si bien no incluyo a Mao porque no conozco en profundidad su obra, y si bien intelectuales comprometidos
los hay maravillosos dentro del marxismo y luchadores sublimes pueblan las páginas de la historia por la liberación de la humanidad. Mandel no hizo ninguna revolución como Lenin o Trotsky, ni tuvo una muerte trágica como la de Rosa o Trotsky, pero su vida está impregnada del mismo pensamiento y la misma energía que la de estos personajes que con todo merecimiento ocupan lugares de honor en las páginas escritas por los marxistas revolucionarios. De Marx podría decirse lo mismo, excepto que él no pudo ser marxista, ser seguidor de su propio pensamiento. La vida intelectual de Ernest Mandel tiene de especial ser un gran teórico de la economía marxista, la cual dominaba en toda su extensión y profundidad. La teoría económica marxista era la base de sus análisis y de sus posiciones ideológicas. Con toda seguridad se puede afirmar que Mandel es el primer teórico marxista en economía. Sus múltiples obras así lo atestiguan, pero ha dejado dos importantes contribuciones que constituyen ya hitos del pensamiento marxista. Sin olvidarnos del Tratado de Economía Marxista y de otros de sus múltiples trabajos económicos, su obra, El capitalismo tardío, constituye la mejor síntesis del funcionamiento del sistema en su penúltima fase de desarrollo. La época dorada del capitalismo, su periodo de esplendor, iniciado al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la irrupción de la onda larga recesiva al principio de los años 70. Lo grandioso de su libro, publicado en 1972 y elaborado, claro, años antes, es que predijo la gran crisis que se inició entonces y que, sin perjuicio de fenómenos muy complejos acaecidos, aún no ha superado más de 40 años después. Combinando los conceptos e instrumentos del marxismo e interpretando sus leyes, el capitalismo tardío nos ofrece un panorama, el cuadro insustituible del funcionamiento del sistema en esa etapa. No me detengo en el contenido del capitalismo tardío, un libro de cabecera para los marxistas revolucionarios, porque hay conferencias específicas sobre él en esta jornada. Pero sus capítulos constituyen una tentación irresistible por los temas tratados. Las leyes del movimiento y la historia del capital, la estructura del mercado mundial, las tres fuentes principales de ganancia extraordinaria en el desarrollo del capitalismo moderno, la naturaleza específica de la tercera revolución tecnológica, la economía armamentista permanente, neocolonialismo e intercambio desigual, el Estado en la era del capitalismo tardío, la crisis de las relaciones de producción capitalista, entre otros de los 18 capítulos que lo integran. De ese estudio profundo y las previsiones resultantes surgió otra obra, más breve, pero no menos interesante. Las ondas del desarrollo capitalista, publicada en inglés en 1980, en las que Mandel vino a rescatar
a actualizar y a reforzar todos los ensayos previos y en muchos casos muy incipientes de la crisis del capitalismo. Una conclusión nos dejó clara: las crisis las origina endógenamente el funcionamiento del capitalismo con sus múltiples contradicciones, pero la superación está determinada por los factores decisivos de la lucha de clases. Aparece ya la política. Es aquí donde Mandel, por un lado, aporta sus conocimientos económicos para darle coherencia y firmeza a su pensamiento político. Por otro, con la economía reviste al proceso histórico de toda su complejidad. Como pensador y político marxista, Mandel cumple un papel histórico irrepetible. Fue Trotsky el que, preparando la fundación de la Cuarta Internacional en la medianoche del siglo pasado, el que dijo que esa tarea era la más imprescindible de su vida. Mandel, en la medida que se puede considerar el continuador más próximo de León Trotsky, ha cubierto una etapa del desarrollo del marxismo insustituible. Perry Anderson, el marxista holandés y editor durante muchos años de la revista New Left Review, en su libro Consideraciones sobre el marxismo occidental, destaca a tres reconocidos intelectuales guardianes de la ortodoxia clásica marxista, que en su paradójicamente heterodoxia frente al mundo intelectual y moral engendrado por el estalinismo, mantuvieron con todo su valor y a contracorriente lo mejor del pensamiento marxista clásico. Cita Anderson al polaco Isaac Delech, el gran biógrafo de Trotsky y también de Stalin. Añade desde el ucraniano Roman Rodowsky, el ensayista de los índices, en el que estudia la génesis y estructura del capital de Marx, un libro excepcional. El tercero es el belga Ernest Mandel, que combina en esa aceptación que hemos llamado del marxismo revolucionario la inteligencia y el pensamiento con la actividad y el compromiso político directo. Recuerda Anderson que el capitalismo tardío fue un estudio de gran aliento. Fue el primer análisis teórico del desarrollo global del modo de producción capitalista desde la Segunda Guerra Mundial, concebido dentro del marco de la categoría marxista clásica. Y añade: el precio pagado por el intento de mantener la unidad marxista entre teoría y práctica fue elevado, pero la ganancia obtenida para el futuro del socialismo, en cambio, fue inmensa. Como todos ustedes sabrán, la historia del trotskismo ha sido convulsa y en bastante medida sectaria y disparatada, muy chocante con la claridad con la que siempre Trotsky expuso sus ideas. No todos los que se reclaman seguidores de Trotsky pueden presumir de lucidez y de falta de sectarismo. Pero creo ser justo si digo que Ernest Mandel fue más completo y más coherente
de la corriente del trotskismo y de la Cuarta Internacional. Al punto de que, siendo objetivamente insustituible León Trotsky, Mandel ocupó su puesto a la cabeza de la Cuarta Internacional, llenando plena y satisfactoriamente el vacío que dejó su fundador. Me referiré un poco más adelante a este aspecto de su vida. Polemista excepcional, combatió con todo rigor todas las interpretaciones que buscaban o deseaban encontrar contradicciones insuperables en el pensamiento de Marx. En este sentido, puede considerarse el más ortodoxo de los marxistas. Y claro está, no como un fanático sin criterio o formación, sino como un conocedor profundo de la obra de Marx y de la coherencia que alimentaba todo su pensamiento. Ningún debate de izquierda le era ajeno, cualquiera que fuese su nivel o tema, y así lo vemos participar en el sempiterno a punto de la transformación de los valores en precio, o en los problemas de la educación, la tasa de ganancia, o en la discusión del trabajo productivo o improductivo, o qué sectores de los trabajadores constituyen el proletariado estrictamente. Singular fue el combate que llevó contra el llamado eurocomunismo. Tras el golpe de Estado del imperialismo en Chile, los grandes partidos conquistas occidentales, en particular el de Francia, Italia y España, emprendieron un giro a la derecha, se socialdemocratizaron, si cabe la expresión, y creyeron responder a los retos históricos del momento, inventándose el eurocomunismo, que no era otra cosa que el viejo reformismo. Las consecuencias para estos partidos y las sociedades de sus países las conocemos, pero Mandel analizó descarnadamente las nuevas concepciones ideológicas que practicaba la izquierda y la renuncia real que llevaban estas concepciones en términos del avance hacia el socialismo. Atento a todo lo que se explicaba, a las modas que surgían, a las peleas ideológicas, siempre con rigor, con su formación extraordinaria, trataba de reafirmar el valor del pensamiento marxista. Y, sin embargo, el ortodoxo Ernest Mandel representaba al mismo tiempo una de las posiciones más abiertas dentro del marxismo, estando siempre dispuesto a conocer los nuevos problemas que afrontaba la humanidad y los movimientos sociales que surgían de una realidad cada vez más compleja, como es la cuestión ecológica. En su texto, en una entrevista llamada El marxismo abierto, se recoge lo que queremos decir. Sin lugar a dudas, la desaparición de Ernest Mandel en 1995 ha sido un golpe para la izquierda, a pesar de la limitada importancia de las organizaciones de la Cuarta Internacional. El carácter imprescindible que Brecht otorgaba a ciertos luchadores es estrictamente riguroso en el caso de Ernest Mandel. Y esto de no tener con nosotros ya a Ernest Mandel
lo quiero referir a dos aspectos. El primero tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en las últimas décadas, que ha cobrado un grado de perversión y anomalías extraordinarias, con el advenimiento del neoliberalismo como doctrina dominante impuesta por la burguesía para lograr sus objetivos de clase y, por otra parte, con la globalización económica y particularmente financiera, como nuevos rasgos del funcionamiento del sistema cada vez más mitificado y más insostenible. Nos sería necesario a los marxistas revolucionarios un ensayo de la profundidad del capitalismo tardío ante la última inversión del capitalismo y sus últimas transformaciones. Es decir, hay que ser justo, que existen aportaciones muy valiosas, interesantes y profundas, pero se echa de menos esa visión global, completa, del capitalismo tardío de la etapa de la posguerra en comparación con el capitalismo de hoy, que incluye, entre otros cambios, transformaciones geopolíticas que están teniendo lugar con China y otros países emergentes ocupando espacios desconocidos hasta ahora. El segundo aspecto de esta ausencia de Ernest Mandel tiene que ver con la propia Cuarta Internacional. La solidez interestatal de Mandel era una garantía de la solvencia política de la Cuarta. Desde su desaparición se ha vivido una dispersión de las tácticas políticas de las secciones cuando no han surgido divergencias agudas que han llevado a divisiones lamentables. He hablado de la importancia que consiguió Dorossi a dejar viva la herencia del marxismo clásico. Hoy, en algunas cuestiones fundamentales, los marxistas discrepamos. Tengo como asunto muy próximo la cuestión de la Unión Europea y la existencia del euro, donde existen diferencias encontradas sobre cómo afrontar la grave crisis que atraviesa Europa y, sobre todo, el hundimiento que están experimentando algunos países atrapados con una deuda inmensa que recuerda, pero nada tiene que ver con la crisis de la deuda de los 80 en los países latinoamericanos. Por supuesto, no entro en el debate sobre las soluciones a proponer los marxistas revolucionarios a una crisis tan aguda que tanto sufrimiento está causando a los ciudadanos de los países periféricos de la Unión Monetaria Europea, aunque tengo una posición muy firme sobre el tema. También han surgido diferencias inexplicables sobre los acontecimientos en los países árabes, ya sea la liquidación del régimen del coronel Gaddafi en Libia o las amenazas actuales sobre Siria. Estamos, por decirlo de una forma liviana, algo divididos. En fin, para terminar, quisiera referirme a algunos aspectos personales de Mandel, al que tuve ocasión de tratar a lo largo de bastantes años, y siempre lo recuerdo de periódicos, los periódicos más importantes del mundo. Leía casi en cualquier idioma. Era sencillo. Lo recuerdo sentado en la asamblea de cualquier célula de Madrid, en una plaza o en un banco, respetando su turno y su tiempo,
en ese afán que teníamos de ser irrevertibles demócratas, algunos siempre hubiéramos roto la regla por escuchar un poco más a Marx. Tenía un humor, se reía con facilidad y siempre estaba abierto a una discusión amable y simpática. Pero también era un personaje ensimismado, como reconcentrado en cualquier descuido que lograba de sus múltiples relaciones con los demás. Siempre parecía estar cocinando un pensamiento en su cabeza. Rocoso, escuchaba, pero no cambiaba fácilmente de opinión. Su cultura inmensa le proveía de argumentos sólidos y asentados. Y, cómo no, desprendía a toda su persona la imagen de su poderosa personalidad. Sufrió bastante la fusión que tuvo lugar en 1990 entre el movimiento comunista, que calificamos de una organización centrista, con la Liga Comunista Revolucionaria, la sección española de la Cuarta, que pagó precio muy alto al cumplir la exigencia de romper la vinculación orgánica con la internacional. Sufrió entonces Mandes mucho. Lo tuve en casa en aquellos días. Conocía la situación española al detalle y visitó al país clandestinamente antes de la recuperación de la democracia. Se dice que su desdeñado optimismo era parte de su tarea política. Quiero decir que aplicaba toda su voluntad en extender el optimismo sobre el socialismo. Pero ese optimismo, como tarea, no le llevó nunca a dejar de ser realista. Recuerdo, por ejemplo, la prevención que tuvo ante los resultados del referéndum que tuvo lugar en España en el año 1986 sobre si pertenecer o no a la OTAN. La victoria parecía asegurada por los resultados de las encuestas. Y él me previno, cuando fui a recoger el aeropuerto de Madrid-Barajas, esperase por lo menos 48 horas. Aceptó y, como saben, el referéndum se perdió por más de 8 puntos, entre el 54% que ganó el sí y el 46% que finalmente obtuvo el no. Como saben, la situación de mi país es bastante dramática y siempre digo que es necesario volver a los clásicos. Leo con mucho interés, como pueden imaginar, a los clásicos y leo con muchísimo interés igualmente las obras de Ernest Mann. Y como conclusión diría o repetiría la primera frase del programa de transición redactado por León Trotsky, en la que afirma lo siguiente hace ya muchos decenios. El rasgo fundamental de la situación política mundial en su conjunto es la crisis histórica de la represión proletaria. Créanme que esta crisis es la fundamental de la situación política y económica española. Quiero acabar agradeciendo de nuevo la invitación a participar en estas jornadas y deseando unos días provechosos para desentrañar la crisis en este homenaje merecido a, para muchos, nuestro entrañable viejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como participamos, tenemos tiempo para 2 preguntas. Yo propondría que los colegas argentinos
que están conectados, que están en el curso del encuentro, nos den alguna reflexión o alguna pregunta. Y asimismo, el público asistente aquí desde México podría elaborar alguna otra reflexión o pregunta a nuestro primer ponente. Por favor. ¿Empezamos con Argentina o empezamos con México? Alfabéticamente Argentina. Sí, ¿verdad? Buena profesión. ¿Sí? ¿Se escuchó? Escucho. Estamos esperando a ver si los colegas desde Argentina tienen alguna reflexión o pregunta que quisieran hacerle. Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos por ahora ninguna pregunta. Nos pareció muy interesante la ponencia de Pedro, el rescate sobre todo el carácter militante de Ernest Mandel, sobre el que realmente no hemos tenido oportunidad de interesarnos, porque sobre todo sobre lo que hemos trabajado aquí, o algunos de nosotros, es sobre más los aportes a la teoría económica de Mandel, y aunque teníamos alguna referencia, no conocíamos este aspecto tan militante de la vida de Mandel. Pero no tenemos ninguna pregunta en particular. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí en la sala, ¿quién estaría interesado en hacer alguna pregunta, alguna reflexión sobre la exposición anterior? Pues yo me adelanto. Bueno, por allá, mejor no le doy, por favor. Por favor, ¿puedes pasar? ¿Allá? Muchas gracias. Es una pregunta muy concreta. Digamos, en esta doble clave teórico y militante, ¿cuáles serían las reflexiones del compañero Pedro sobre los últimos años de Mandel, en específico sobre su posición ante la implosión de la Unión Soviética y sobre, digamos, los foros sociales mundiales que vinieron en la primera mitad de la década del 90, y que Mandel fue uno de los primeros asistentes a estos foros, ¿no? Sí, otra, por favor. Manuela Aguilar, por favor. Buenos días aquí en México y buenas noches allá en España. Buenas tardes. Yo quiero preguntar al camarada Pedro, ¿cuál hubiera sido la posición del compañero Mandel si hubiera estado presente en estos momentos sobre la Unión Europea y sobre todo su posición sobre la percepción de la Unión Europea que él no logró ya ver, ¿no? Pero seguramente se imaginaba que los burgueses, que las burguesías continentales, especialmente la francesa y la alemana, tendían a esta Unión Europea, a esta Unión Monetaria. ¿Cuál era la posición específicamente, detalladamente, de Ernest al respecto? ¿Se escuchó, Pedro? Sí, creo que sí. No tanto si me escuchan, por favor. Sí. Vamos a ver. Sobre la implosión de la Unión Soviética. Yo creo que a todos nos sorprendió lo ocurrido en la Unión Soviética. Era imposible, creo, llegar a pasar que ocurriera que se cayese el muro de Berlín para el lado que no era. Tengo que decirlo así porque los primeros años de la perestroika de Gorbachev, Mandel, en eso que llaman su optimismo incontrolado, pensó que se entraba en un periodo en que se cumplirían las previsiones históricas que había hecho Trotsky sobre sobre el porvenir de la Unión Soviética. Había riesgo de que volviera el capitalismo, pero también había posibilidades enormes
de que hubiese una revolución social, perdón, una revolución política, decíamos nosotros, que cambiase el orden establecido por el estalinismo dentro de la Unión Soviética. Las cosas han sucedido como ya todos conocemos y efectivamente aquí acabamos dándonos no solo una derrota, sino posiblemente un gran error de previsión. Sobre la posición de Mandel, cuando sobreviene la crisis internacional, primero en el año 70 y tantos, ¿no? Los primeros del 70, y luego se reafirma con la segunda subida del precio del petróleo en el año 79, Mandel hace una lucha política e intelectual contra las políticas de la burguesía, que entrañaba, como se sabe, el respaldo a la austeridad sin límite como forma, en última instancia, de elevar la tasa de ganancia de la burguesía. Y Mandel, en todo su escrito sobre la crisis económica, vino a señalar que la crisis tenía unos fundamentos económicos que no correspondían con los intereses de la burguesía, y es por ello porque la burguesía cambia el paradigma keynesiano por el paradigma neoliberal. Como pueden entender, la aversión intelectual de Mandel al neoliberalismo era completa, era manifiesta. Todos sus escritos, todas sus intervenciones en las secciones de la cuarta iban dirigidas a reforzar la oposición a las medidas que practicaba la burguesía en cada uno de los países. En esto me cabe poca duda, y las posiciones son bastante normales en todas las organizaciones que se reclaman del marxismo revolucionario. Más compleja ha resultado la cuestión de la Unión Europea entre nosotros. Yo tengo que decir que mucho antes de que se iniciase el proceso de la Unión Monetaria Europea, estuve en contra de ese proceso por cuanto ni económicamente estaba diseñado el proyecto de la construcción del euro, bien porque suponía establecer unas relaciones fijas entre la moneda europea de un modo irrevocable, cuando las monedas habían sido un resorte esencial para mantener el equilibrio de las balanzas de pago y la competitividad de nuestra economía en los mercados internacionales. Este sería el primer aspecto del mal diseño de la Unión Europea, combinado además con que un mercado único, que fue lo que llevó a pensarse que a un mercado único le corresponde, como ocurre en el marco de la economía nacional, una moneda única, no contemplaba el problema de la unidad fiscal. En toda economía, una única del Estado funciona con una moneda, pero también con un presupuesto que es inmensamente más grande que el presupuesto comunitario en la Unión Monetaria Europea. El otro aspecto que creo que es esencial es que desde que se eliminaba el tipo de cambio como resorte fundamental para restablecer el equilibrio, todos los ajustes necesarios para mejorar la competencia, las exportaciones y la situación exterior de la economía tenían que descansar en políticas de ajuste, austeridad y recorte. Y esto era entregarle a la burguesía una arma insustituible para machacar a los trabajadores. Esto ha ocurrido en nuestro país, en España, pero también ha ocurrido en Grecia, está ocurriendo en cualquiera de los rincones manejados de la Unión Europea. Incluso en los países más importantes como Alemania o Francia, que son supuestamente los beneficiarios de la Unión Monetaria, la política de austeridad y rigor es la que prevalece. Porque en última instancia la competencia está desatada y la moneda tiene que suplirse con ajustes de interés. No tengo ninguna duda, aunque esto me lo reprocharán algunos compañeros, que Mandel tuviese ahora dudas de lo que hay que defender es la disolución de la Unión Monetaria. Pero tengo que decir que el problema que se ha presentado entre nosotros, los economistas marxistas europeos, es que, estando todos de acuerdo en que la Unión Monetaria no favorecía al proletariado, ahora la opción que se nos presenta no es si abandonar el euro o mantenerse en él. Por así decir, eso es.
todos de acuerdo en que la entrada fue un gran error, ahora discrepamos en lo que había que hacer, si partir o si tratar de fomentar una opción internacionalista que comprendiera pues, a todos los países que están hoy implicados en esta tragedia a la que nos ha llevado la moneda única. Aquí, y esto ya son opiniones, claro, luego contrastadas, quiero pensar que Mandel nunca desistiría del sentimiento de clase, de la necesidad de otorgar a los trabajadores poderes y mecanismos para luchar contra la explotación de la burguesía y que no pondría como requisito o como pieza importante del análisis ese internacionalismo que desde mi punto de vista tiene poca justificación en decir que no convendría salir unilateralmente de la moneda única. En fin, si tuviésemos ocasión despertaríamos otra vez a Ernest Mandel para que nos aconsejara esta cuestión. En todo caso, muchas veces, y yo soy un representante, iba a decir genuino y perdone la expresión, de la posición de abandonar el euro en nuestro país, en España, he pensado, claro, en la posición que tendría Ernest Mandel. Y no tengo duda, esta es la verdad, pero puedo estar equivocado también, en mucha verdad, que Mandel nunca apoyaría que la unión monetaria sobreviviese. Porque, como digo, aparte de sus carencias fundamentales al constituirse, representa un arma enorme, de una furibunda, de una ferocidad extraordinaria en manos de los poderes de la organización. Bueno, pues sería todo. No, muchas gracias. Sí. Sí, yo vengo a... Pedro, muchas gracias. Muy buena respuesta y creo que tienes razón. Seguramente Mandel hubiera subordinado la moneda única europea a los intereses de los trabajadores. Sí, cierto. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Te damos un fuerte aplauso. Un abrazo desde México. Muy buen aporte, yo creo que nos deja muchos puntos. Bueno, yo quisiera despedirme agradeciendo, como he dicho, ¿no?, esta participación y decir que, bueno, que los problemas técnicos han impedido tener esa reunión un poco más cálida que suscita siquiera la imagen. Pero la próxima vez debe ser en México y personalmente. ¿Cómo no? Acá te esperamos. Muchas gracias.